a todos oficialmente, é um prazer revê-los. Vejo aqui tantos amigos, não tinha visto ainda o Marcelo aqui que entrou também, Prata, satisfação em revê-lo. Sem dúvida é uma grande honra para nós recebermos hoje o professor Hugo Barreto Gione, né, professor catedrático da Universidade do Uruguai, e aqui estender sobre o currículo dele seríamos perder tempo valioso, porque é um currículo de grande brilho, né, e de prestígio internacionalmente. E diria aqui, talvez, para aqueles mais novos no mundo acadêmico, né, que o professor Hugo Barreto é o que está, digamos, responsável por atualizar os livros do professor Plá Rodrigues, que é digamos aqui, eu acho que para nós da América do Sul, para nós do Mercosul, um ícone, né, na sua história, na sua construção principiológica do direito do trabalho. Sem dúvida, é uma grande honra. E além do professor Hugo, teremos aí o subgrupo de Direito Internacional, que também vai trazer aí temas relevantes. Eu, de antemão, agradeço a cada um dos integrantes pela sua dedicação, a superação, pesquisa. Realmente será uma tarde muito proveitosa para todos. Então, sem mais delongas, reiterando os meus agradecimentos aqui em nome do professor Nelson Morrich, que até também mandou aqui uma mensagem para mim, dizendo que está ali com problemas técnicos. Um dos problemas do mundo tecnológico é isso, né? Às vezes a gente não consegue, a gente está excluído desse mundo tecnológico. Mas, sem dúvida nenhuma, o professor Nelson vai assistir a gravação depois e vai passar suas percepções para o grupo também. Então, professor Hugo, sem mais delongas, passo-lhe então a palavra e reitero aqui a nossa grande satisfação em recebê-lo virtualmente. Espero que em breve, presencialmente, em nosso grupo de pesquisa. Muito obrigado. Bueno, el agradecimiento es enteramente mío a la generosidad de ustedes de invitarme en esta tarde que, como les adelantaba, muy fría en Montevideo, acá en el sur. Y me corresponde entonces agradecer mucho al al querido profesor Nelson Manrich por esta invitación de compartir con ustedes, al grupo de estudios en Derecho Contemporáneo del Trabajo, que, bueno, tengo el gusto ahora de conocer. Tienen además un espléndido título de su nombre, de su grupo de trabajo. Por lo tanto, es altamente gratificante para mí compartir con ustedes. Bueno, ahí aparece sí la carátula de la última edición de los principios de Derecho del Trabajo del profesor Pla Rodríguez. Bueno, ahí también, parece que es bestsellers allí en este grupo. Muchísimas gracias y sí, me tocó afortunadamente también eh, dirigir la reedición de esa obra y hacer un pequeño prólogo en orden a destacar la actualidad inmensa de ese libro como cualquier otro clásico, ¿verdad? Es la característica que tienen los libros clásicos de siempre decirnos cosas distintas, y por eso es que cada lectura, cada lectura es un aprendizaje. Y esa es la característica de los libros clásicos. Bien, me han invitado a participar de esta sesión sobre la implementación tecnológica en el mundo del trabajo en época de pandemia, la superación de la crisis y el periodo post-pandemia. Lo primero que quiero comentarles es cómo aparece la pandemia en el Uruguay, pero cómo aparece en el mundo jurídico, no en el mundo de la salud de las personas. Los primeros casos sí tienen lugar en el mes de marzo del 2020 y el gobierno toma rápidas medidas a través de dos decretos. Hay dos decretos urgentes que se dictan con muy pocos días de diferencia. Es el decreto 93 del 13 de marzo del 2020, por el cual el decreto dice que
se reconoce que el Poder Ejecutivo tiene competencia en materia sanitaria para adoptar medidas que permitan mantener la salud colectiva y mantener indemne, mantener a salvo el país, pudiendo incluso recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas sanitarias. Todo esto en el marco del artículo 44 de la Constitución de la República, que dice que todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad. Lo fundamental de este decreto es que de este decreto 93 es que inaugura, da inicio al estado de emergencia, al estado de emergencia nacional sanitaria. Este decreto 93 fue seguido por otra norma que quiero brevemente señalarles, que es el decreto 94 del día 16 de marzo. Algunas disposiciones, algunos dispositivos laborales, algunos dispositivos de interés para nosotros. En principio, establece un subsidio para quienes deban dejar de trabajar y guardar un régimen de aislamiento. Se aplica una ley de seguro social por enfermedad para pagar un subsidio a aquellas personas que deban permanecer en su hogar, para no contraer o para no contagiar el virus. Primer dispositivo entonces laboral que aparece en esta etapa de emergencia sanitaria. En segundo lugar, otro dispositivo interesante de este decreto, que ya tiene más de un año, es que exhorta a los empleadores a instrumentar, a promover el trabajo a domicilio. No habla de teletrabajo, pero habla sí de trabajo a domicilio, del cual el teletrabajo es una modalidad. O sea, el teletrabajo es una modalidad de trabajo a domicilio. Quiere decir que se pide, se sugiere, se exhorta a los empleadores a que permitan el trabajo en el domicilio para evitar también el contagio, que en ese momento comenzaba a ser importante, si bien los contagios durante unos cuantos meses en el Uruguay se mantuvieron en una meseta, se mantuvo muy estable. Recién la pandemia se disparó en los primeros meses del 2021. En los primeros meses, durante buena parte del 2020 hubo un control importante y estricto de la expansión de la enfermedad. Una tercera norma importante, laboral, de este decreto, es que se establece que los empleadores deberán adoptar todas las medidas y gestionar procesos preventivos y de protección. Este dispositivo está, aunque no se lo diga, claramente en el marco de lo que son los convenios internacionales del trabajo ratificados por Uruguay sobre salud y seguridad. El propio decreto cita al convenio 155 de la OIT, ratificado por Uruguay, en particular el artículo 19 de ese convenio internacional, por el cual se determina que el trabajador
deberá informar al empleador sobre cualquier situación que represente un riesgo acerca de la propagación del virus. Este artículo 19 del convenio 155 dice otras cosas de mucho interés para todos, acerca del control de la seguridad e higiene en el trabajo. Porque este artículo 19 del convenio 155 es el que establece el deber de cooperación de los trabajadores y de los sindicatos con las acciones o con las obligaciones que deba tomar el empleador. O sea, un primer elemento, cooperación de los trabajadores y de los sindicatos, los representantes de los trabajadores, en lo que hace a las políticas de salud y seguridad. Un segundo elemento interesante de este artículo 19 del convenio 155 es el deber de información del trabajador al empleador para el caso que exista riesgo de la salud en el ambiente de trabajo, y también deber de información del empleador a los trabajadores acerca de las políticas de salud y seguridad o de las decisiones de salud o de las medidas que sobre salud y seguridad vaya a adoptar el empleador. Tres elementos entonces: cooperación, información y consulta. Cooperación, información y consulta entre trabajadores y empleadores en torno a las medidas y a las políticas de salud y seguridad laboral. Este fue el inicio con estos dos decretos, reitero, decreto 93 que prescribe o que declara la emergencia nacional sanitaria, y este decreto 94 que nos introduce algunos derechos y deberes básicos que trabajadores y empleadores deberán cumplir a partir de esta emergencia sanitaria. Después de estas dos normas iniciales, se dictaron una enorme trama de resoluciones, de decretos y hasta de leyes. Yo no voy a ingresar a esa complejidad. No tendría sentido en una exposición de tipo general como la que ustedes me han pedido. Lo que sí debo decirles es que se trata de una trama muy espesa de normas, de diversas fuentes, resoluciones del Poder Ejecutivo, decretos del Poder Ejecutivo, leyes parlamentariamente aprobadas, desde luego. Quiere decir que hay distintas fuentes jurídicas de esta especie de derecho laboral de la pandemia, si se me permite la expresión. Lo que quiero, sí, brevemente nada más dejarles, es una sistematización de los temas que son objeto de regulación en estas resoluciones, decretos, leyes, etc. Yo quiero sistematizarlo en 8 medidas o en 8 categorías de derechos y de deberes. En primer término, algunas de estas normas refieren a medidas de prevención. ¿Cuál es la principal medida de prevención adoptada? La exhortación a las personas a que se vacunen, a la vacunación. No hay una obligación en el Uruguay de carácter legal de vacunarse por el COVID-19, sino que
el Poder Ejecutivo exhorta, sugiere, aconseja a las personas a que se vacunen. Esto está dando lugar a una gran discusión a nivel de la doctrina, con posiciones distintas, acerca de si el empleador puede exigir la vacunación al trabajador. Hay posiciones que dicen que sí lo puede hacer, porque el empleador es garante de la salud y la seguridad en el ambiente de trabajo, y hay quienes sostienen que el empleador no puede obligar al trabajador a vacunarse porque esa libertad de vacunarse opera en la esfera de la autonomía y de los derechos individuales y de las libertades individuales de las personas. Y por lo tanto, no existiendo una ley que obligue a vacunarse, el empleador no podría hacerlo. Una segunda norma dentro de esta categoría de prevención está en la referencia al cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad que se han establecido en algunas ramas de actividad y en algunas categorías profesionales. Cumplir entonces con los protocolos que se han fijado. Una segunda categoría de normas, más allá de la prevención, que es la primera, la segunda categoría de normas es normas sobre el mantenimiento del empleo, para evitar despidos. ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que ha hecho el ordenamiento jurídico uruguayo? Bueno, ese mantenimiento del empleo se ha materializado a partir de acceder a prórroga, conceder prórrogas del subsidio por desempleo. ¿Mm? Prórrogas por muchos meses, llegan casi hasta hoy mismo, prórrogas en el subsidio por desempleo para evitar que las empresas se vean en la situación de no poder dar trabajo y tener que despedir. ¿Mm? Quiere decir que hay un conjunto de normas que permiten la extensión del pago del subsidio como prestación de seguridad social por el Estado para evitar el despido. Se han pagado, en tercer lugar, algunos subsidios a trabajadores especialmente afectados, como los artistas o como los guías turísticos. Estos subsidios han sido muy menores y por plazos muy pequeños, plazos muy acotados. Pero bueno, han existido algunas normas en este sentido. En cuarto lugar, se ha flexibilizado el acceso al seguro por desempleo. Se facilita, no se tienen en cuenta ciertos requisitos que las normas establecían para el acceso al seguro por desempleo. Una quinta categoría de derechos y obligaciones que se establecen es aquella que consiste en medidas que se adoptan para personas mayores de 65 años. Personas mayores de 65 años podrán cobrar un subsidio de parte del Estado sin necesidad, sin obligación de concurrir a trabajar. ¿Mm? En sexto lugar, se acuerdan normas para flexibilizar las vacaciones. O sea, la licencia, la vacación que el trabajador o trabajadora debía gozar en el año 2020 puede trasladarse al 2021. Puede trasladarse al 2021. O sea, se permite que las empresas otorguen la vacación, la licencia, diríamos, luego de vencidos los plazos tradicionalmente acordados o adoptados para el goce de la licencia. En séptimo lugar,
se permite la extensión del amparo al sistema de salud para personas desempleadas. Y en octavo lugar, se acuerda considerar al COVID-19 como enfermedad profesional para el personal médico y no médico, en tanto perdure la emergencia sanitaria. Hasta aquí un brevísimo panorama de qué es lo que se ha hecho en el Uruguay en materia de normas laborales y de seguridad social. Vamos a ver ahora qué es lo que resta hacia el futuro. Diríamos, ¿cuál es el legado que la pandemia deja desde el punto de vista de las modalidades de empleo? En nuestro país, en Uruguay, como sin duda ha ocurrido en Brasil o en cualquier otro lugar, ya existía el teletrabajo antes de la pandemia y ya existía el trabajo en plataformas digitales a través de geolocalización, o sea, eh, trabajo bajo aplicaciones. O sea, existía el trabajo online, en línea, y existía el trabajo a través de aplicaciones. Ya existía. Pero la pandemia profundizó. Esas formas nuevas de trabajo proliferaron, ¿eh? Se desarrollaron de manera mucho más profusa durante la pandemia. Y creo que esas modalidades van a permanecer en esa entidad o en una entidad parecida, aún superada la pandemia. El debate en Uruguay y en casi todos los países ha sido si esas formas de trabajo, trabajo en línea o trabajo bajo aplicaciones, es trabajo autónomo o es trabajo subordinado. Quiere decir que en esta oportunidad volvemos a la cuestión acerca de cómo se configura hoy por hoy la relación de trabajo y si el criterio de la subordinación jurídica ha entrado en crisis o hay que renovarlo o hay que sustituirlo. Ese es un debate apasionante y es un debate que tiene ya varios años en el derecho del trabajo, pero reitero, también se agudiza a partir de la proliferación, del desarrollo de estas modalidades de trabajo en plataforma. Desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista judicial, las sentencias que han encarado estos tipos de trabajo como trabajo dependiente han, diríamos, puesto la atención, han puesto el foco en cómo en estas modalidades modernas de trabajo se controla el trabajo del dependiente. ¿Cómo se configura ese control? ¿Cómo se automatiza ese control? A través de la inteligencia artificial, a través del algoritmo. Ya no es necesariamente a través de un jefe de sección, de un jerarca que comparte el local de trabajo y vigila de manera permanente las labores, sino que el control, así como el trabajo, se hacen a distancia. Pero esa jurisprudencia en Uruguay y en otros países que ha reconocido la existencia de trabajo dependiente, lo que hace es, reitero, poner el foco en la manera en cómo se controla el trabajo. ¿Cómo se controla el trabajo? ¿Cómo se gestiona y se controla esos procesos de trabajo de tal modo de determinar si no existe un poder directivo,
detrás de todo eso, si no existe un poder directivo ejercido, ya no de manera personal, sino ejercido a través de medios digitales, de medios automatizados. En el plano normativo, muchos países han legislado sobre teletrabajo y menos países han legislado sobre trabajo geolocalizado o trabajo a través de aplicaciones. Un país que ha legislado en ambos aspectos ha sido España. En el año 2020, legisló sobre teletrabajo, un real decreto sobre teletrabajo, vinculando el teletrabajo al trabajo a distancia y al trabajo a domicilio, o sea, al trabajo subordinado. Y en el 2021, un real decreto, el Real Decreto 9 del 2021, estableció la presunción de laboralidad en el trabajo de reparto. Presunción de laboralidad de quienes prestan servicios consistentes en el reparto y en la distribución. Y este Real Decreto, muy breve, tiene 2 artículos nada más. En un artículo establece la presunción de laboralidad y en otro artículo establece la obligación del empleador de informar al trabajador de los parámetros, de las reglas o de las instrucciones en que se basa el algoritmo. Esto es muy importante, porque depende cuáles son los datos con que se nutre, con que se alimenta al algoritmo para determinar o para incidir en el resultado del control que ese algoritmo haga sobre el trabajo. Para finalizar, ¿cuál es el estado de situación en nuestro país, en Uruguay, respecto a la cuestión del trabajo en plataformas digitales? Ya sea trabajo en línea, por ejemplo, teletrabajo, o trabajo bajo aplicaciones, Uber, deliveries, etcétera. Desde el punto, lo voy a clasificar también en medidas judiciales, en medidas autónomas, negociación colectiva, y en medidas legislativas. ¿Cuál es la respuesta entonces del ordenamiento jurídico uruguayo desde el punto de vista de los pronunciamientos judiciales? Primer término, entonces. Bueno, la jurisprudencia en materia de trabajo en línea, perdón, de trabajo a través de aplicaciones, transporte de personas, transporte de bienes, de consumo, etcétera, es una jurisprudencia escasa todavía en esta oportunidad en ocasión de la pandemia, diríamos. Tendríamos que recurrir a un pronunciamiento, hasta donde yo conozco hay un solo pronunciamiento, si bien hay algunos asuntos en trámite, pero hay un solo pronunciamiento sobre el transporte de personas a través de la aplicación de Uber. En dos, hay, diríamos, un solo pronunciamiento en 2 instancias. En primera instancia y luego bajo sentencia del Tribunal de Apelaciones, en segundo término. En ambos casos, los jueces han entendido, tanto en primera instancia como en segunda instancia, en un único pronunciamiento existente, en un único asunto, en una única controversia que llegó a, a los tribunales, que se trata de trabajo dependiente. Trabajo dependiente. Se valoraron ciertos indicios, se tuvo en cuenta por la jurisprudencia la recomendación 198 de la OIT. Esta es una norma que viene ganando espacios en la jurisprudencia uruguaya, y bueno, y con base en la recomendación 198 se dispuso de un instrumental de indicios para identificar que existe trabajo dependiente en el caso de Uber. Una segunda respuesta del ordenamiento
ha estado dada por la negociación colectiva. Bueno, en este punto también es muy escaso lo que uno puede recabar, lo que uno puede investigar. No hay muchos ejemplos de convenios colectivos sobre trabajo en plataformas digitales. En el caso de los delivery, porque las empresas desconocen que exista trabajo subordinado. Por lo tanto, no hay posibilidad al momento, en la mayor parte de las empresas, de, diríamos, transitar la posibilidad de acordar un convenio colectivo. Existe algún convenio colectivo, pero que se reduce al aporte, a una especie de compensación al trabajador o trabajadora que labora en teletrabajo por el uso de sus equipos, de la energía eléctrica, de la conectividad, etc. Y en tercer término, y último término de mi exposición, no hay una norma, todavía, no hay una norma positiva en nuestro derecho positivo que regule el teletrabajo. Existe sí un proyecto de ley que va a ser seguramente aprobado en pocos días sobre regulación del teletrabajo, que a algunos, a mí en particular y a otros colegas, nos ha merecido algunas críticas porque en aspectos sustantivos del teletrabajo, por ejemplo, la fijación del lugar, por ejemplo, la reversibilidad, trabajo presencial a teletrabajo, teletrabajo a trabajo presencial, o la provisión de herramientas informáticas, en todos esos aspectos la ley lo deriva al acuerdo de voluntades, al contrato. Y bueno, tratándose de una situación desigual en la relación de trabajo, de una relación con un hiposuficiente, como es el trabajador, derivar esos aspectos reglamentarios al acuerdo de voluntades individual y no a la negociación colectiva, significa un aspecto que desde mi punto de vista merece ser criticado. El proyecto de ley tiene otros aspectos que pueden ser pasibles de observaciones, de aportes o de críticas, pero yo no quiero abundar sobre esto, ya estoy algo pasado de los minutos que muy generosamente me concedieron para dirigirme a ustedes, y por lo tanto simplemente reitero lo que quería hacer es dar un panorama de cómo se reguló desde el punto de vista de la seguridad social y del empleo, los efectos de la pandemia. En segundo lugar, indagar acerca de las formas de trabajo que se intensificaron, como son a través del trabajo en línea o en aplicaciones, y por último, dar un panorama breve de las respuestas del ordenamiento jurídico a esos desafíos del trabajo en plataformas. Bueno, estimados y estimadas, queridos amigos y queridas amigas, espero haberme hecho entender. Traté de hablar de manera muy clara y de vagar. Así que espero haber cumplido al menos ese objetivo. Professor Hugo, muito obrigado pelas suas palavras, ensinamentos trazidos nessa tarde. Tenho certeza que o senhor colocou de forma muito clara e objetiva o grupo de medidas adotadas pelo Uruguai nesse momento de crise, né? E aqui também falamos num direito do trabalho de crise, um direito do trabalho pandêmico, que compõe esse conjunto de medidas que estão sendo adotadas em praticamente todos os países, medidas de preservação de emprego, flexibilização de normas, medidas previdenciárias e outras assistenciais. Sem dúvida nenhuma, nos trouxe aqui uma clareza desse conjunto normativo adotado pelo Uruguai nesse momento tão difícil para todos. E algumas questões me chamaram muita atenção, né? Que o senhor colocou aqui, por exemplo, na questão da doença profissional, é uma discussão bastante cara aqui no direito brasileiro,
se a Covid ou pode ser considerado ou não uma doença do trabalho em algumas situações, a questão da vacinação facultativa para os empregados, também estamos aqui num debate bastante acentuado nesse tema, né? A questão de auxílios, flexibilizações e outras medidas. E, num segundo momento, também da sua fala, não poderia deixar de dizer sobre as questões tecnológicas e seus impactos, né? A questão do trabalho remoto, bem como a questão do trabalho em plataformas. E eu diria para o senhor que aqui também, nesse próprio grupo, o debate é bastante acalorado, daqueles que entendem como um trabalho autônomo, daqueles que entendem no modelo clássico de proteção estatal, e até mesmo alguns que defendem uma terceira via, de uma proteção intermediária, né? Já discutida também em outros países. Mas para nós também aqui é um tema bastante caro. Então, o senhor nos brindou nessa tarde com dois temas muito difíceis para o direito brasileiro e também para os vários pesquisadores desse grupo. Peço desculpas por não ter dito antes, professor, mas esse grupo é um grupo de pesquisadores de vários estados do país, pesquisadores de primeiro naipe, que acompanham o professor Nelson, tem aí o professor Nelson à frente, mas, sem dúvida, é um grupo de muito estudo e muita dedicação. Então, eu reitero aqui, em nome do professor Nelson, em nome de cada um dos aqui integrantes, o agradecimento pelas lições que o senhor nos brindou hoje, né? Eu só senti falta da sua opinião, professor, se o trabalho em aplicativos é trabalho dependente ou é trabalho autônomo. A ver, yo creo que el tema debe encararse a través de un doble juego. ¿El doble juego cuál es? Primero, en examinar, y en esto hay herramientas desde el punto de vista de la sociología del trabajo, examinar efectivamente, bueno, y de la ingeniería, desde luego, para determinar las características propias del trabajo en plataformas digitales. Estudiarlo desde el punto de vista, como decía más temprano, de cómo se componen los algoritmos y cuál es el efecto que el algoritmo tiene en la determinación del desempeño del trabajo, de la medida del trabajo. La ley española, que yo les mencioné, dice que el trabajador debe ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan la toma de decisiones que puedan incidir en la relación de trabajo. O sea, lo que puede llegar a darse, me parece, en el tema de la inteligencia artificial y de los algoritmos, es una especie de interferencia tecnológica entre lo que es la decisión de la ordenación del trabajo y el destinatario. Pero no deja de haber no deja de existir una ordenación, no deja de existir una directiva de cómo ordenar el trabajo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el estudio de cómo funcionan los algoritmos y la inteligencia artificial en lo que hace a la incidencia en la forma de organizar el trabajo, bien nos puede dar la pauta, la indicación de que existe un tipo de ordenamiento del trabajo, existe un tipo de ordenamiento del trabajo distinto al orden anterior o al orden tal cual estábamos acostumbrados a ver. Ese es un costado del asunto. ¿Existe o no existe control? Yo creo que sí existe control, solo que ese control se ha automatizado. Se ha automatizado. Pero el control existe. El control sigue siendo externo al trabajador. Ese es el punto. El control sigue siendo externo al trabajador. Y del lado de la situación, diríamos, del hiposuficiente del trabajador, allí lo que hay que actualizar es la noción misma de subordinación laboral. Porque no podríamos mantenernos en el derecho al trabajo con un instrumento, diríamos, desactualizado de subordinación laboral,
frente a formas de trabajo que se actualizan de manera constante, ¿verdad? De alguna forma hay que dar una horizontalidad a ese fenómeno. A los cambios en la forma de producir y en la forma de trabajar deben seguir cambios, actualizaciones, renovaciones, resignificaciones de lo que entendemos por subordinación. Y por lo tanto, como hace, por ejemplo, la doctrina española, hay que recurrir a nociones como la ajenidad en el mercado. El trabajador que labora en, en un sistema de repartos, de delivery, ¿verdad? Obedece ciertas indicaciones que se le da a través de la aplicación y es absolutamente ajeno al mercado. No puede tomar por sí mismo una tarea, un pedido. Tiene que depender del pedido en el que está inmerso en una organización empresarial de mayor porte. Quiere decir que si tú me preguntas, Gilberto, ¿cuál es mi punto de vista? Yo creo que el punto de vista debe ser el de una actualización, pero por el medio que sea, a una actualización doctrinaria, a una actualización jurisprudencial. Yo no estoy hablando necesariamente de cambios legislativos, yo estoy hablando de un cambio de concepción que puede ser doctrinario, que puede ser jurisprudencial, de cómo entendemos, ¿verdad?, que funciona la dependencia laboral en materia de relaciones de trabajo. Y termino con esto, porque esto es lo que ha ocurrido en definitiva. Si nosotros repasamos los pronunciamientos judiciales en muchos países que han reconocido la dependencia laboral, lo que han hecho los jueces, los tribunales, es trabajar muchas veces con una materia, con un objeto que no está regulado normativamente del todo, pero sin embargo han actualizado sus criterios, han actualizado sus instrumentos normativos para aplicarlos en orden a la protección del trabajo. Ese es mi punto de vista. Professor Hugo, muito obrigado pelas suas colocações. E devo dizer que o senhor agradou uma parte desses pesquisadores e outros ficaram, talvez, um pouco inquietos com a posição do senhor. Mas devo dizer que eu compartilho também, porque vejo que as mudanças sociais elas não implicam necessariamente numa atualização da lei, mas precisamos atualizar os conceitos e as interpretações da doutrina e da jurisprudência. E talvez aí, humildemente, poderia acrescentar que não são apenas as ordens, mas também a possibilidade de punições. Claro. Os aplicativos também aplicam a esses trabalhadores. Mas, sem mais delongas, reitero aqui os meus agradecimentos, a satisfação. Não sei se o nosso certificado está pronto. Professor, está aqui o certificado da palestra ministrada pelo senhor aqui. Eu vou deixar para o professor Nelson encaminhar ao senhor oportunamente, reiterando os nossos agradecimentos. E fica aqui o convite ao senhor acompanhar os demais debates, mas também sei dos compromissos que tem em outros eventos e reuniões, então o senhor fique à vontade, se eventualmente precisar sair. Né? Bueno, les agradezco muchísimo nuevamente. Para mí es un gusto estar con ustedes. Ojalá, como dijeron, podamos hacerlo presencialmente en San Pablo o en Montevideo. Desde luego que sí, cuenten con eso y cuenten con que esto sea, como decía un famoso filme, que esto sea el inicio de una gran amistad, ¿verdad? Que esto sea el inicio de una gran amistad. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, desde luego que sí. Muchas gracias. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso encontro, que nós temos, então, a apresentação do subgrupo de Direito Internacional. Né? Eu pediria aí a abertura dos slides. De antemão, eu quero reiterar aqui os meus agradecimentos a cada um dos integrantes,
ao Reinaldo aqui, que está à frente do subgrupo, que sempre uma referência, né, de organização, de encaminhamento, de coordenação. Então, desde já agradeço ao Reinaldo aqui por compartilhar comigo a coordenação. E cada um dos seus integrantes, né? Quero ressaltar aqui a dedicação de todos. Eu sei que alguns do grupo foram muito além, destaco aqui os debutantes do grupo, a Renata, a Maria Lúcia e o Marcel, né? A Renata, por exemplo, foi estudar coreano, tentou estudar russo para apresentar aqui hoje, né? Russo eu acho que ela não conseguiu, mas o coreano, depois ela vai fazer aqui algumas incursões no direito coreano para nós. Né? Então, próximo slide, por favor. Para essa nossa apresentação, pessoal. Opa. Carlos, próximo slide, por favor. Para esse nosso encontro, pessoal, a nossa temática hoje ficou a implementação tecnológica no mundo do trabalho em época de pandemia. Porque, como todos sabem, né, com a pandemia, as restrições sociais, a implementação tecnológica ela foi intensificada. Então, eu mesmo tenho dito que nós estamos no mundo 4.0, né, dessa tanta implementação tecnológica. E, claro, 2 pontos, a superação da crise e o período pós-pandemia no